La Voz de América presenta. Nuevos aranceles anuncia Estados Unidos, 25% de gravamen a importaciones de aluminio y acero. Hamás acusa a Israel de violar acuerdo de alto al fuego y aplaza la liberación de más rehenes. Corte Federal de Estados Unidos impide traslado de 3 migrantes venezolanos a la base militar de Guantánamo. Y al menos 50 muertos deja volcamiento de un autobús en el norte de Guatemala. Desde Washington los saluda Yasmín López. Comenzamos con la más reciente decisión del presidente Donald Trump, la de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero. Una decisión que se aplicará a todos los países, incluidos Canadá y México, que recordemos son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos acompaña desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué se espera de este decreto? Yasmín, estamos a la espera de la firma de este decreto sobre los aranceles al acero importado en Estados Unidos. En los próximos días también se esperan aranceles sobre el aluminio y una medida para igualar las tasas arancelarias con los países que imponen gravámenes a Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, así como a una variedad de industrias claves como el cobre, los productos farmacéuticos y los semiconductores. Escuchamos ahora lo que dijo el domingo el presidente. Será genial para todos, incluidos los demás países. Pero si ellos nos cobran el 130% y nosotros no le cobramos nada, no va a seguir siendo así. Todos los países serán recíprocos, eso es correcto, todos. No afectará a todos porque en algún lugar tenemos aranceles similares. Pero los que se están aprovechando de Estados Unidos, vamos a tener reciprocidad. Las propuestas arancelarias de Trump ampliarían su lucha comercial a muchos países diferentes, desencadenando disputas comerciales que podrían alentar a otros países a tomar represalias con sus propios aranceles a los productos estadounidenses. Yasmín, según expertos, el presidente podría utilizarlos como palanca para buscar más concesiones en las negociaciones, pero también violarían estos aranceles los compromisos de Estados Unidos con la Organización Mundial del Comercio. Gracias, Jacopo. Y por su parte, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con prudencia ante el anuncio de Washington de imponer estos aranceles. Hatsiri Sánchez nos informa el alcance que podría tener la medida en el comercio bilateral. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum se mostró cautelosa a los aranceles de un 25% que Estados Unidos impuso sobre el acero y el aluminio. Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios. Vamos a esperar, es como digo, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. El presidente Donald Trump está dispuesto a responder a las medidas comerciales que adopten otros países. Expertos económicos y en el sector afirman que estos aranceles representan un golpe fuerte a la economía de México y de Estados Unidos. Va a ser una afectación muy fuerte para la economía mexicana, en particular para el sector manufacturero en nuestro país y más directamente para el sector automotriz de México. Hay que recordar que el 30% del Producto Interno Bruto de la economía mexicana depende de este sector. El analista y experto en economía considera que el mandatario estadounidense ha echado mano de fuertes represalias ajenas a la problemática de seguridad y narcotráfico. Hasta ahora, las presiones arancelarias de parte del presidente Trump en contra de México han sido por dos temas que no tienen nada que ver con el comercio. Es el uso de un arma arancelaria en contra de uno de sus principales socios comerciales de Estados Unidos, México, para lograr abatir la exportación de fentanilo desde México a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones de acero y aluminio de México, siendo responsable de más del 80% de los envíos de estos productos. Ambos países se encuentran en una tregua arancelaria de 30 días para rubros distintos al acero y aluminio. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. En noticias internacionales, el grupo militante Hamás anunció que interrumpe las liberaciones de rehenes, acusando a Israel de violar el acuerdo de cese al fuego. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián nos envía el reporte.
ha ocurrido hace pocos minutos. Hamas ha declarado que aplaza las liberaciones previstas para este sábado por las continuas violaciones, han dicho, del alto el fuego por parte de Israel. Dicen que no está entrando suficiente ayuda humanitaria en Gaza, que continúan los disparos contra la población y que no se está permitiendo a los gazatíes regresar a sus casas del norte. Pero sin ninguna duda esta decisión ha llegado después de que Donald Trump hiciera unas declaraciones sobre sus planes urbanísticos en Gaza. Va a ser un hermoso lugar, pero ¿tendrán los palestinos derecho para volver? No, no lo tendrán, porque tendrán mejores viviendas, mucho mejores. Estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que volver ahora, van a pasar años antes de que... Ahora no es habitable. Horas después de esta entrevista, Hamas ha anunciado que pone en pausa el acuerdo. Rápidamente, ciudadanos israelíes han acudido a la sede del gobierno. A gritos han pedido que no se rompa el alto el fuego. Todo esto ocurre después de que el gobierno israelí haya hecho todo lo que podía para incumplir las reglas y no ser claro sobre el acuerdo. Todo el mundo sabe que Netanyahu es un mentiroso, que no quiere seguir con el acuerdo y pasar a la segunda fase. La tregua, que ha costado 14 meses en negociarse, se encuentra en el momento más frágil. Este pasado fin de semana, el mal estado de los 3 rehenes, visiblemente escuálidos, ha llevado a la población a exigir con urgencia que salgan cuanto antes los 39 rehenes que quedan con vida. Y esta noche el gobierno israelí ha decidido reunirse de urgencia para decidir cómo responder al anuncio de Hamas. Además, nos encontramos en una semana en la que se iba a comenzar a negociar una tregua permanente para Gaza, pero en los últimos acontecimientos han puesto en pausa el alto el fuego y, de momento, las liberaciones que estaban previstas para este fin de semana han sido aplazadas. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv, Israel. Y en medio de las crecientes críticas sobre el poder otorgado por el gobierno estadounidense al empresario sudafricano Elon Musk, el presidente Donald Trump le ha encargado ahora auditar al Pentágono para, según él, descubrir millones de dólares en fraude. Carolina Valladares nos trae el informe. ¿Confiar en Elon? Él no está ganando nada. De hecho, me pregunto cómo puede dedicarle tiempo. Está muy interesado en ello. Es la más reciente y ferviente defensa del presidente Donald Trump a Elon Musk en medio de quienes lo critican por su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental y la influencia que el multimillonario sudafricano tendría sobre el mandatario. Es más, en las últimas horas Donald Trump encargó a Elon Musk, a quien la Casa Blanca ha designado como un empleado especial del gobierno federal, una auditoría para encontrar, asegura, miles de millones de dólares en fraude y abuso en el Pentágono durante el gobierno de Biden. Le diré muy pronto, tal vez dentro de 24 horas, que vaya al Departamento de Educación. Encontrará lo mismo. Entonces voy a ir al ejército. Vamos a controlar a los militares. Sin embargo, una encuesta reciente realizada por The Economist que indica que la proporción de republicanos que apoyan una influencia significativa de Elon Musk en la administración Trump ha caído sustancialmente hasta un 26%, casi la mitad del apoyo registrado en noviembre. Desde que Trump asumió el cargo, Elon Musk ha tomado una serie de medidas que han hecho que algunos críticos cuestionen la base legal de su autoridad. La más reciente, desmantelamiento el pasado lunes de USAID, como se conoce a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las órdenes de suspensión de trabajos me han impedido brindar servicios en todo el mundo que ayudan a mantener a Estados Unidos más seguro y fuerte mediante la promoción de asociaciones comerciales. El pasado viernes, un juez federal asestó a Trump y Musk su primer gran revés en el desmantelamiento de la agencia, ordenando un cese temporal de los planes para sacar del trabajo a miles de empleados. Y mientras las Cortes realizan su trabajo, la administración Trump ha anunciado hace apenas unas horas que ha rescindido el contrato de arrendamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos aquí en Washington, D.C., lo que supone un paso al frente de un desmantelamiento rápido y casi por completo de lo que era la Agencia del Desarrollo de Estados Unidos durante casi 6 décadas, Yasmín. Gracias, Carolina. Y en firme quedó el bloqueo de un juez federal de Estados Unidos a la oferta de indemnización por despidos que el gobierno Trump envió a 2 millones de trabajadores federales. La decisión responde a una demanda de sindicatos de empleados federales, quienes argumentan que la propuesta es ilegal porque básicamente no cuenta con la aprobación del Congreso. En el centro de esta polémica nuevamente se encuentra Elon Musk, quien ha sido designado por Trump para supervisar esta reestructuración a través del
recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental. El juez dijo este lunes que considera mantener el bloqueo por un periodo más largo. Y en más noticias, este lunes llegará a Venezuela el primer vuelo de migrantes deportados por Estados Unidos. Esto sucede un día después de que una corte federal bloqueara el traslado de 3 migrantes venezolanos a la base militar de Guantánamo en Cuba. El informe completo lo tiene José Pernalete. El traslado a Guantánamo de inmigrantes venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal de Nuevo México, una decisión que obedece a una demanda introducida por organizaciones sin fines de lucro. La Unión de Libertades Civiles Estadounidense, ACLU, por sus siglas en inglés, fue una de ellas y esgrime que trasladarlos a esa base militar les impediría el acceso a la defensa. Sus abogados están ahí también, así es que si tienen que hablar con ellos, comunicarse, juntarse en persona, es muy fácil. Si mueven a nuestros clientes más de 3,000 millas o kilómetros de donde están sus abogados, va a ser muy difícil poder representarlo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo recientemente que los trasladados a Guantánamo no permanecerán allí por mucho tiempo. Hola a todos, estoy aquí en la bahía de Guantánamo supervisando algunas de las operaciones que estamos llevando a cabo para albergar a los peores de los peores y a los criminales ilegales que están en los Estados Unidos de América. La decisión del tribunal solo impide el traslado de estos 3 inmigrantes. Uno de los argumentos legales de peso, según abogados constitucionalistas, es la incertidumbre sobre personas que no tienen un juicio o antecedentes por crimen violento. El hecho es de que si hubieran sido criminales, si hubieran cometido algún delito en este país, estarían cumpliendo sentencia por delitos cometidos en este país. Para otros expertos, esta decisión demuestra el valor de la separación de poderes en Estados Unidos y por ahora se debe estudiar cada caso de estos inmigrantes que no fueron deportados. José Pernalete, Voz de América. Y mientras el gobierno federal sigue endureciendo sus políticas hacia la migración irregular, estados como Mississippi y Missouri debaten proyectos de ley que buscan crear la figura de cazarrecompensas. Laura Sepúlveda nos cuenta en qué consiste esta iniciativa y a quiénes impactaría. Cazarrecompensas certificados que provean información útil para detener personas indocumentadas con planes de deportación ha sido la propuesta que legisladores de Mississippi y Missouri han sometido a votación. El plan, ya enterrado en el Congreso de Mississippi, avanza en el otro estado. Este proyecto de ley busca crear un programa de inmigración a nivel estatal. Tendremos al Departamento de Seguridad Pública realizando investigaciones, al igual que el Servicio de Inmigración. Habrá una línea telefónica para denuncias que el Departamento de Seguridad Pública puede usar para iniciar investigaciones. Organizaciones no gubernamentales advierten que ofrecer recompensas de hasta $1,000 por persona crearía una carga económica importante para el Estado y provocaría un aumento de intimidaciones para un sector de la población. Puede ser que las personas busquen identificar a personas que ya conocen o que tienen algún rencor en contra de ellos, siendo indocumentados con antecedentes criminales o no. Y en otra puede ser para tratar de decirles que si no colaboran, que si no cooperan o que si no hacen lo que ellos dicen, los pueden referir a ICE. El promotor de la ley en Missouri, quien asegura que su propuesta ha sido mal interpretada, aclara que esta no autoriza la solicitud selectiva de documentos. Según la ley, es totalmente ilegal. No se puede hacer eso. Las autoridades no pueden acercarse a una persona en suelo estadounidense y decirle, muéstreme sus papeles. No se puede hacer. La policía no puede hacerlo. De hecho, los agentes federales no pueden hacerlo sin una orden de detención. La Constitución estadounidense asigna responsabilidades migratorias solo a agentes federales. Pero a partir de la figura de invasión de propiedad, estados como Texas han logrado procesar a quienes cruzan de manera irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América. Cuando volvamos, hay luto en Guatemala. Un trágico accidente de tránsito deja más de 50 fallecidos y numerosos heridos. Aumento de visitantes en bancos de alimentos en Estados Unidos preocupa a las autoridades. ¿Qué está pasando? Descubrimos la versión moderna del Arca de Noé. No abriga a una pareja de cada animal de la tierra, pero sí a especies en peligro de extinción. La música sirvió de inspiración y refugio a un médico colombiano que le cambió la cara a su propia adversidad.
¿Se anima a saber qué más tenemos en Visión 360? Búscanos en vozdeamerica.com. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Los ecuatorianos definirán su futuro gobierno en una segunda vuelta. Tras la elección de este domingo, el actual presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González se enfrentarán en las urnas nuevamente el próximo 13 de abril. Precisamente, Néstor Aguilera nos acompaña en directo desde Quito. Néstor, ¿cómo fueron recibidos estos resultados? Con enorme expectativa de parte de ambas candidaturas finalistas que ya planifican eventuales alianzas de cara a lo que será la segunda vuelta electoral programada para el próximo 13 de abril. Gracias por ser parte. Tras horas de incertidumbre luego del cierre de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral determinó que los candidatos Daniel Noboa y Luisa González alcanzaron el 44,28% y el 43,86% respectivamente. Horas antes, la titular del organismo electoral anticipó un escenario de segunda vuelta. Las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. Los dos finalistas reaccionaron de diferente forma luego de conocerse el resultado. Noboa, a través de una publicación en X, agradeció a sus votantes y los invitó a seguir luchando. González, en cambio, habló de un triunfo y destacó la necesidad de invertir más en lo social. Yo invito una vez más, como lo hice meses atrás, invito a la unidad de aquellos que querramos hacer y construir una agenda conjunta que nos lleve a esa dignidad y a esa paz que buscamos. El analista Santiago Caguasquí subrayó el alto grado de polarización de la sociedad ecuatoriana, que determinó el resultado de este domingo y llevó al balotaje a la derecha, representada por ADN, y la izquierda, personificada en la Revolución Ciudadana, en desmedro de las otras 14 opciones que participaron. Estos dos movimientos han aglutinado alrededor del 90% de las preferencias electorales y esto, sin lugar a dudas, va a tener una repercusión en el legislativo. La segunda vuelta electoral se desarrollará el próximo domingo 13 de abril. El próximo mandatario tendrá como uno de sus grandes retos también poder definir políticas a mediano y largo plazo con una asamblea que muy probablemente también será opositora en uno u otro caso. Yasmín. Gracias, Néstor. Era Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Ecuador. Bien, y Guatemala está en luto nacional por la muerte de más de 50 personas que viajaban en un autobús que cayó al fondo de un barranco. Eugenia Sagastume nos da los pormenores. Eran las 4:19 de la madrugada del lunes cuando un bus del transporte público fue captado a toda velocidad por un sector de la zona 6 de la capital de Guatemala, segundos antes de caer al abismo. Socorristas contabilizan más de 50 fallecidos.
Ya son 5 horas de búsqueda y rescate que se ha efectuado. Lamentablemente, pues ya hay una cifra preliminar de 51 personas fallecidas. Por la cantidad de víctimas mortales, se instaló una morgue provisional en un salón comunal cercano, a donde llegan familiares de las víctimas en busca de información. Una de las hipótesis es un fallo en el sistema de frenos, pues según autoridades, el bus siniestrado tenía 30 años en funcionamiento. Es un bus modelo 1995. Mientras, el presidente declaró luto nacional. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de esta tragedia que hoy amanecen con una noticia que los desgarra a ellos como familias, pero nos desgarra a nosotros como nación. He decidido decretar luto nacional. El último cadáver que fue recuperado fue el del conductor, que será analizado por el Instituto de Ciencias Forenses para descartar que estuviera al volante bajo efectos de droga o alcohol. 10 personas heridas se recuperan en hospitales de la capital. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bien, y para que usted pueda seguir el desarrollo de esta y otras noticias, los invitamos a escanear el código QR que en este momento está viendo en pantalla. Así podrá tener acceso a nuestra página web, vozdeamerica.com. También pueden seguirnos en nuestras plataformas de La Voz de América. Nicaragua acusa al Vaticano de violar su soberanía. ¿Qué hay detrás de esta acusación? Le contamos en breve. Esta semana en Foro, ¿hacia dónde va la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Lo que hay es dos corrientes, el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, y están los que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela debe salir Maduro del poder. El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso. Foro, somos una fuente de información confiable. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Nueva York respondió con una ley escudo que protege a los médicos que prescriben medicinas abortivas. Esto luego de que el estado de Luisiana acusara de cargos graves a una doctora neoyorquina por una de estas recetas médicas. Ángela González tiene más información. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que protege la identidad de los doctores que prescriben medicinas abortivas. Esto luego de que se conociera el nombre de una doctora residente de Nueva York que envió por telemedicina píldoras abortivas a una paciente embarazada menor de edad en Luisiana.
La doctora Margaret Carpenter recibió cargos y es buscada por los fiscales de este estado. Esta doctora simplemente respondió a un pedido de ayuda y a cambio ahora enfrenta un cargo de delito grave que la somete a una pena de prisión de hasta 5 años y multas de hasta $50,000. La gobernadora de Nueva York pidió a otros estados adoptar leyes similares mientras el debate sobre los derechos reproductivos bajo potestad estatal se recrudece. Luisiana tiene una de las leyes más restrictivas de la nación sobre el aborto. Caos y confusión para los médicos, porque un médico no es un abogado. Entonces ahora resulta que antes de yo proveer atención médica, tengo que hablar con mis abogados o los abogados de mi clínica, de mi hospital, para preguntarles si puedo o no puedo. Y además de eso, algunas prohibiciones estatales son muy estrictas. La telesalud, cuyo auge se dio durante la pandemia, no debería ser castigada, dice este ginecólogo. Los principios básicos de la telemedicina deberían basarse en la ubicación del proveedor y no en la del paciente. La ley escudo protege a los médicos solamente en la jurisdicción donde es emitida, lo que terminaría limitando la movilidad de los doctores a estados donde les formulen cargos. 18 estados, incluidos Nueva York, han aprobado leyes que protegen a los médicos de ser procesados en otras partes del país. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vamos ahora con información de Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega acusó al Vaticano de violar la soberanía del país centroamericano. Donaldo Hernández nos cuenta por qué. El gobierno de Nicaragua acusó este domingo al Vaticano de violar las leyes del país, tras mantener a Rolando Álvarez como obispo, pese a que fue desterrado a Roma en enero del año pasado. El Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan en Nicaragua a personas que dejaron de ser nicaragüenses. Ese Estado Vaticano, depravado, pedófilo, denunciado así en todo el mundo, que en estos tiempos todavía desconoce virtudes, derechos y se alía con las fuerzas de la oscuridad. Rolando Álvarez estuvo en prisión por más de un año por supuesta traición a la patria. En una reciente entrevista explicó que el Papa Francisco lo mantiene como obispo de las ciudades de Matagalpa y Estelí, en el norte de Nicaragua. Fui ordenado obispo para Matagalpa, soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera. Líderes religiosos de Centroamérica se han solidarizado con la Iglesia Católica de Nicaragua por el destierro de más de 100 sacerdotes, entre ellos 3 obispos. Nos sentimos muy unidos espiritualmente a la Iglesia de Nicaragua, con la cual obviamente compartimos la misión. No cesamos de orar por la Iglesia de Nicaragua para que el Señor les fortalezca y les anime en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En repetidas ocasiones, el Papa Francisco ha expresado su cercanía con la Iglesia Católica de Nicaragua e insiste en un diálogo con las autoridades. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. 2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente
Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Nos dirigimos al Museo del Globo en Roma, que se ha convertido en un espacio único para despertar la imaginación y el arte. Esta exposición inmersiva invita a los visitantes a adentrarse en un mundo donde se funden la creatividad y la interacción. No solamente niños, adultos también exploran este espacio lleno de esferas flotantes que crean una atmósfera mágica e inigualable. Con esto me despido por hoy.